Y como cada martes tenemos la visita de Diego Llerena. Hoy vuelve al estudio después de un llamado, después de un día que no llamamos nosotros, y así vamos intercambiando entre los martes que nos fueron sucediendo. Veníamos calculando, hacía varios que no hablábamos. Diego, buen día y gracias por acercarte a la radio. Buen día, Andrea. Buen día, Sole. Déjame saludarla de otro lado. La saludo solamente porque me hizo acordar ella. Yo no quiero quedar acá como que me acordé yo. Lamentablemente un papelón de mi parte, pero Sole, muy feliz cumpleaños. Gracias por hacerme acordar. La próxima vendremos con él. No, por retarme no me gusta que me retes. Gracias por hacerme acordar. Bueno, yo el año pasado me olvidé. Así, compartimos una mañana entera y me olvidé. Bueno, es verdad. Es más grave lo tuyo, digamos. Es mucho más grave. Yo comparto una mañana cada 15 días. Yo estoy todos los días y habíamos hablado toda la semana y me olvidé. Es así, ¿qué va a ser? Diego, un montón de novedades esta vez. Hay buenas noticias, además, que llegan desde ANSES por una serie de programas que con tiempo van a ir llegando y algunas otras cuestiones que han tenido, bueno, ANSES como protagonista en los últimos días. Sí. De las buenas y de las otras. La verdad que sí, un montón de novedades, sobre todo cuando uno se sienta acá y vemos que pasó el tiempo y decimos, bueno, ¿cuánto pasó en el medio, no? Y la verdad que pasó un montón. Creo que la mayoría son buenas noticias, pero bueno, iremos transcurriendo estos minutos contándolas de a poco. Bien, bueno, por un lado vamos a empezar con algunas aclaraciones que tienen que ver con el progresar. Otra vez, algunas medidas, algunas cosas que han ido sucediendo generan esta andanada de informaciones cruzadas y la preocupación de quienes son beneficiarios de los diferentes planes. Se habló de la quita del beneficio progresar a los estudiantes. Explícanos qué fue lo que ocurrió y lo que ocurre hoy. Dale, me parece perfecto. Antes de entrar en progresar, como aclaratoria a casi todo, me parece que lo importante siempre es buscar la información, ¿no? Y no quedarse con me dijeron o dijeron tal cosa. Hay que buscar la información, hay que leer, informarse de fuentes precisas para poder tener la información correcta. Porque si no, entramos en una andanada, como dijiste vos, de me dijeron, y nunca llegamos al fondo de la cuestión. Dicho esto, que sirve desde mi punto de vista como premisa en la vida, digamos, yo no puedo decir lo que me dijeron, porque ya no lo estoy diciendo yo, sino que ya es una opinión y no es la realidad. Y quizás muchas veces tenemos cierta incidencia como personalidades públicas, entonces, o no personalidad pública, sino a un amigo, confía en mí, yo le dije algo y en realidad no sabía si era verdad o no era verdad. Total. Y no por maldad, sino por falta de información o por creerle a una persona que creía que me estaba diciendo la verdad. Entonces, vamos a aclarar qué es lo que pasó con Progresar, cómo funciona el programa y cómo está actualmente. Progresar es un programa que funciona con distintos organismos. 3, en primer lugar. El Instituto Educativo, el Ministerio de Educación y la ANSES. Coordinados estos 3 organismos con un cuarto agente que es el alumno. Dependiendo del programa a quien está orientado, en realidad al nivel educativo al que esté orientado, hay distintas formas de acreditar escolaridad, que es uno de los requisitos para pagar, ya sea para pagar los retroactivos o para continuar habilitado el programa. Si el alumno es de nivel primario, secundario o escuelas fines, digamos, programas fines, la acreditación de escolaridad la hace el alumno mediante un formulario que es el P268, se puede bajar desde internet y se lo acerca a ANSES para cargar la escolaridad. Si el alumno es de un nivel terciario o universitario, la escolaridad la carga el Instituto Educativo. La recopila el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo, depende si es de un oficio, y la envía a ANSES. Bien. Muchos institutos educativos acá en Pehuajó me han dicho, yo no sabía que tenía que cargarle la escolaridad a los alumnos. El Ministerio de Educación recolecta la información, no lee que no hay nada, informa que ese alumno no cursó. Si no cursó, se cae el programa, porque claro. Lo importante del programa Progresar no es el importe, que el importe, digamos, hoy es la suma de 900 pesos, 720 por mes, sino que el chico estudie. Yo la semana pasada, cuando se armó toda la ola de comentarios, me puse un poco a investigar cuáles eran los números en la Argentina de estudiantes que continuaban. Dije, bueno, ¿pero por qué entonces se bajaron? ¿Realmente hay gente que no está continuando estudiando o hubo un problema nuestro?
es un combo de cosas. Por un lado hay muchos que no han informado, por otro lado me puse a analizar estadísticas universitarias en la Argentina de cuántos alumnos estudian en las universidades y cuántos se gradúan. Y la verdad que me llevé una desazón muy grande, porque en la Argentina un universitario en la escuela pública aprueba, vamos a hacerlo al revés, el 30% de los estudiantes universitarios de universidades públicas no aprueba ni una materia en un año. Ni una. No importa si sea primero o quinto año, digamos. El 30% de los alumnos de las universidades públicas no aprueba ni una materia. Eso es decir, que vos le pagaste a un montón de alumnos para que no aprueben ni una materia. El 44% aprueba una sola materia. ¿Qué significa? Que cerca del 50%, cerca de la mitad de la matrícula universitaria de la República Argentina pública, no aprueba más de una materia en un año. Entonces, la pregunta es, ¿estamos logrando el objetivo, que es que nuestros jóvenes se estudien y se formen para llevar un país adelante? ¿O si tenemos el 50% que aprueba una sola materia, estamos fallando en algún punto? Y si estamos fallando en el punto, hay que hacer una revisión integral. Alumnos, docentes, Ministerio de Educación. ¿Sabes cuánto sale? Porque además tiene la contracara, ¿no? Que es una inversión, porque es educación, pero la inversión implica sacar la plata de algún lado, digo. En definitiva, la plata la pagamos vos y yo y todos los que están del otro lado, digo. Estos son recursos nuestros. ¿Cuántos de nuestros recursos se destinan en promedio a cada egresado de la universidad pública? $60.000. $60.000. Es decir, cada egresado de la universidad pública tiene en nosotros, la sociedad, invirtiendo en él $60.000. Pero vos decís, no, es mucho, poco, a mí me parece un montón. Pero al margen de eso, digo, bueno, vamos a compararlo con la universidad privada. ¿Sabes cuánto sale un egresado de la universidad privada más cara de Argentina? $54.000. De la más cara de Argentina. Digo, hay que hacer una revisión integral. En la Universidad Patagonia Austral, que queda una sede en Santa Cruz, Río Gallegos, un egresado de esa universidad sale $242.000. 200, o sea, por cada persona nosotros, vos y yo, destinamos de nuestros impuestos $242.000, que es lo mismo que salen 5 de la universidad más cara de Argentina. ¿Por qué? Porque el 40% aprueba una materia por año. Claro. A 6 materias por año, una carrera que dura 5 años, son 30, pagamos 30 años, algo que tenemos que haberlo pagado 5, 10, digamos, contemplando excepcionalidades que habría que contemplarlas. Entonces, hay que hacer controles, digo. El Progresar no le podemos seguir destinando fondos de todos nosotros a gente que no va a cursar, que se anota y no va a cursar, porque no se cumple el objetivo. Y si no somos un país que cumple objetivos para salir adelante, estamos malgastando nuestros recursos. Entonces, hay que entender que las políticas tienen un trasfondo. Hay que ver también dónde hay errores, y si alguien que estaba realmente cursando no se informó desde la escuela, o no se informó del Ministerio de Educación, o la ANSES no leyó la información correcta, pueden ser cualquiera de los tres, claro. Hay que revisarlos, digamos. Pero los controles son necesarios, si no malgastamos nuestros recursos. Y no porque, para mí, digo, yo gastaría más plata en educación todavía. Pero necesito... Efectiva. Exactamente, digo. Bueno, históricamente, al menos en la época en la que uno era estudiante, sabíamos que quien tenía una beca era el alumno que tenía todas las materias aprobadas. Era condición, o al menos creo que era un altísimo porcentaje. Creo que hablábamos del 90% de las materias para arriba tenían que estar aprobadas para poder acceder a una beca. Era condición. Que me parece que tiene un poco más de objetividad, el hecho de decir, bueno, es un alumno que está aprobando, que está cursando, que está estudiando, y entonces se lo impulsa con una ayuda económica. Yo creo que es difícil determinar el procedimiento más adecuado para ver a quién lo beneficias, porque claramente la educación tiene que ser gratuita y pública y para todos, y hay gente que muchas veces no puede ir a estudiar porque necesita esa ayuda extra para lo que sea, los libros y demás. Entonces, estoy de acuerdo. Sí creo que por ahí, digo, yo puedo comprender el caso, comprendo perfectamente el caso del estudiante de Pehuajó que se va a Buenos Aires, La Plata, Rosario,
y el primer año le cuesta muchísimo y por ahí no prueba ninguna materia. Y por eso le sacarás el progresar, no. Hay que darle una segunda oportunidad. El segundo año, por ahí hacerlo progresivo, que apruebe una materia. Claro. Digo, pero sí creo que hay que empezar a valorar el esfuerzo. Me parece fundamental valorar el esfuerzo y no dar por dar, digamos, porque a mí me enseñaron siempre que las cosas cuestan, digamos. Claro. Y cuestan, digo, en el sentido del esfuerzo, de que uno tiene que esforzarse para conseguir las cosas. No importa si te sacaste un 6 o un 10, porque no todos tenemos que ser 10 y no todos un 7 o un 10, digamos, ¿no? O un 4 a nivel universitario. Lo importante es el esfuerzo. Entonces, no es lo mismo, digo, está bien, no probaste ninguna materia, pero fuiste y cursaste todos los días, o el 80% de los días, digamos. Entonces, creo que hay formas, o debería, yo no soy experto en educación, pero habría que encontrar la manera de premiar el esfuerzo, de valorar al que trabaja, al que estudia, al que pone empeño y al que se recibe en un plazo. No se puede tardar 30 años en una carrera que son 5. Se puede tardar 10, digamos. Se puede valorar otros conceptos, otros aristas. No soy experto en educación, por más que me apasiona y trabajé en una ONG de educación, pero creo que hay que empezar. No puede salir $242.000, lo que en la universidad más cara de Argentina, en una universidad pública, lo que en otra universidad vale 5 veces menos. Claro. En algún lado estamos fallando. Y es plata que estamos dejando de destinar a gente que por ahí sí la necesita más. Bien. Hay que hacer una revisión integral. Y todos somos responsables. Padres, alumnos, docentes, instituciones educativas. No tengo la solución, pero sí creo que es el momento de tomar conciencia y decir, bueno, no estamos yendo por el camino correcto. Más allá de toda esta situación que es real y es analizable, digo, aquellos programas que han sido dados de baja y están siendo reclamados, se están evaluando y se están restituyendo. Exactamente, se ha pedido que informen nuevamente y que revisen la información enviada a las instituciones educativas y al Ministerio de Educación, y en virtud de eso se están levantando los programas que no habían enviado dicha información. Si ANSES no recibe la información, es como que no cursó. Si no cursó, se da de baja. Si efectivamente no cursó esa persona después de esta revisión, el programa no se va a volver a levantar porque no le corresponde a esa persona. Pero si sí cursó y fue un problema de envío de información, se está levantando. Ahora en julio ya deberían aparecer levantado ya el mensual y el retroactivo también del mes que no cobró. Perfecto. Con lo cual, todos aquellos chicos que hayan tenido inconvenientes por el progresar, que se acerquen a ANSES ahora en julio, porque deberían de estar solucionados el inconveniente en caso de que haya sido un error de información, ¿no? Si correspondía a la baja, correspondía a la baja. También es importante que aquellos que sí tengan que presentar escolaridad de enero a julio, a junio, digamos, ya la presenten a partir del mensual julio. Perfecto. Diego, por otra parte, y otro de los temas también se había hablado de las pensiones por viudez. Otra vez, casi es permanente el hecho de la quita de beneficios. Es una acusación permanente que no siempre está bien fundada. Bueno, en primer lugar, y aprovechando que siempre los teléfonos están abiertos acá en la radio, decir que no se ha quitado ninguna pensión por viudez a nadie, con lo cual ni se va a quitar. Lo primero, si alguien conoce a alguien que le hayan quitado, lo invito a que llame en este momento al aire y me desmienta públicamente. Pensión por viudez, digamos, no se ha quitado ninguna. De las pensiones no contributivas, entiendo que tampoco se quitaron, pero no corresponden a ANSES. ANSES solo es el agente pagador. Bien. Entonces, aclarado el primer punto de que no se quitaron ni se van a quitar, paso a explicar qué fue lo que sucedió para que la gente sepa verdaderamente lo que sucedió. Hay un montón de pensiones. El sistema de ANSES es un sistema muy moderno, pero que no siempre existió. Entonces, pensiones por viudez anteriores al año 92, en su mayoría, no tenían reflejado en los sistemas digitales de ANSES la información correcta. No estaba relacionado el cónyuge viudo, digamos, con el cónyuge fallecido que dio origen a esa pensión. Así como se han detectado un montón de irregularidades, se empezaron a detectar pequeñas irregularidades en pensiones por viudez de vínculos que no estaban cargados y en realidad no existían. Esto a través de denuncias. Entonces, ¿qué se hizo? Dice, bueno, vamos a revisar todos aquellos donde no estén los sistemas completos, a pedir que se acerque la información para tenerlos completos. Entonces, se mandó una leyenda solicitando por un periodo de 60 días, que ya concluyó en el mes de junio, que la gente acerque la información. Es la primera medida, es fácil, pedimos que la gente acerque la información y la empezamos a revisar. Y así, por ejemplo, se pudo completar más de 8.000
pensiones por viudez. Bien. Ya no llega más la leyenda, pero sigue abierta la posibilidad de que cualquier persona voluntariamente se acerque. ¿Cuál es el segundo paso? Se está pidiendo del archivo San Martín, que es el archivo de ANSES, todos aquellos expedientes para revisar el expediente que dio origen a esa pensión por viudez y obtener de él la información. Es un proceso mucho más largo, mucho más costoso, que es lo que se está haciendo ahora. Una vez que se revisen esos expedientes, si llega a haber todavía faltante información en ese expediente, se abre una tercera opción donde se lo contacta ya directamente al beneficiario y se empieza a revisar en un proceso específico, ya en un expediente, a ver qué fue lo que sucedió, para entenderlo. En ninguna de todas estas etapas se suspende la pensión. En ninguna etapa. Digo, para que se suspenda una pensión tiene que haber un acto administrativo concreto respecto a ese caso en particular, que así lo determine y del cual la otra parte es parte interviniente, digamos. O sea, interviene y aporta toda su documentación que tiene. Entonces, dicho lo cual, no hay ninguna pensión dada de baja. Cualquier persona que se acerque al ANSES, si le aparecía la leyenda o voluntariamente está cobrando una pensión y quiere acercarse a aportar información o a preguntar si el sistema de ANSES está completo, lo puede hacer. Si no lo hace, no va a tener ninguna consecuencia. Si lo hace, puede ser que le digamos, mire, no, usted tenía la información completa, no hay que hacer nada más. O le digan, no, mire, nosotros no tenemos su relación cargada, si nos puede acercar para ya dejarlo completo y no tener que molestarla nunca más, la partida de fallecimiento del cónyuge que dio origen a la pensión y el acta o el certificado de matrimonio que dio origen a esa relación, digamos, que originó la pensión. Es sencillo, simplemente para controlar y tener la información completa. Y eso no significa que hacerlo o no hacerlo le va a traer o dejar de traer ningún beneficio. A nosotros nos permite tener la información completa y la información nos permite realizar controles para brindar siempre un mejor servicio. Diego, hay una noticia más que en principio está siendo difundida a través de los medios, que ha sido anunciada pero que todavía no está, digamos, oficializada y tiene que ver con el beneficio, el crédito Argenta. Bueno, así es, esperemos que se vengan novedades importantes para el crédito Argenta. Se ha enviado un proyecto de ley al Congreso, tal como en su momento se hizo con la reparación histórica, que se envió un proyecto de ley al Congreso y el Congreso la tiene que tratar. Ahora se envió un proyecto de ley para otorgar créditos Argentas no solo a quienes tengan un beneficio previsional, es decir, jubilación o pensión por viudez, sino también para quienes tengan asignación universal por hijo, pensiones no contributivas o pensión universal para el adulto mayor. Quienes tengan estos tres beneficios, se está tratando de que puedan acceder a los créditos Argentas en distintas rangos y montos, claro, de acuerdo al beneficio, ¿no? Porque no es lo mismo una asignación universal que una pensión no contributiva que una pensión universal para el adulto mayor, porque son distintos montos. Pero el Congreso tendrá que tratar ahora el proyecto de ley y en caso de salir aprobado podremos empezar a otorgar créditos Argenta. Esto es muy importante porque a través de la asignación universal por hijo, y sobre todo ahora que es universal realmente, se tomó la idea original del proyecto de Carrió, de Lilita Carrió, se ha bancarizado a un gran sector de la población que queda excluido, digamos. Cuando una persona no trabaja o no trabaja en blanco, queda excluido de un montón de beneficios. Digo, cuando uno quiere pedir un crédito y no tiene ningún tipo de ingreso y necesita el crédito, tiene que ir a un prestamista del mercado informal, donde la tasa de interés es 2 o 3 veces la tasa de interés de cualquier otro banco, o incluso en el caso de la Argenta, hasta 4 veces, ¿no? Al centrar al bancarizar a una persona y darle un crédito, en el caso de la Argenta se habla de una tasa nominal anual del 26%, tasa de interés del 24% y 2 puntos de gastos administrativos, digamos. Es una tasa de interés menor que cualquier entidad bancaria. Y se le permite a esa persona que antes quedaba excluida del sistema financiero y quedaba excluida de la posibilidad de acceder a un crédito, incorporarla y darle no solo un crédito, sino darle un crédito a tasa menor. Y no solo eso, sino que además permite al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el fondo de plata del ANSES que tiene que invertirlo primero atomizadamente, con lo cual el riesgo es mucho menor, porque vos tenés
hasta 8 millones de posibles beneficiarios. Segundo, en un beneficio social, digamos, en beneficio de la propia población. Antes se daba plata para empresas o plata para programas que no eran vinculados a los propios beneficiarios. Y lo hace sustentable al mismo fondo porque cobra intereses, que lo necesita, es una característica del fondo, pero intereses bajos que le permite también al beneficiario tener un crédito que en cualquier otra entidad bancaria, primero no se lo darían por su condición, y segundo, en caso de obtenerlo, sería un interés más alto. Y en el mercado en negro, de prestamistas, digamos, ni hablar, ¿no? Entonces, la medida y el proyecto de ley me parece buenísimo. Todavía no es ley, con lo cual le pedimos a la gente que no se acerque todavía a la oficina de ANSES, porque ni bien sea proyecto de ley oficial y esté operativo para poder tramitarlo, lo vamos a informar, pero por ahora no podemos saber más que lo que está en los medios públicos. Sabemos que vamos a recibir un montón de consultas, pero no las queremos hacer gastar el tiempo. Todavía no se puede hacer nada hasta que el Congreso no lo trate y no lo apruebe, que eso se necesita de la conformidad del oficialismo, que va a estar, porque es un proyecto de ley del gobierno, pero también de la conformidad de la oposición. Si no la votan, la oposición no se puede acceder a esta ley y no se va a poder gestionar. Ni bien sea oficial y podamos otorgar estos créditos, voy a estar acá informándole a todos para que sí se acerquen a ANSES a tramitarlo. Diego, bueno, lamentablemente no son todas buenas noticias. En los últimos días ANSES ha sido el foco de muchísimas informaciones también cruzadas, luego de una situación muy particular que se dio en una de las sedes, con una situación gravísima que se le puso cuanta bandera política se pudo, y fue el suicidio de una persona en el interior de lo que es la UDAI de Mar del Plata. Desde adentro de ANSES, digamos, cómo se vivió toda esta situación que lo estuvo durante varios días, incluso en el foco de la información. Sí, lamentablemente, como es de público conocimiento, el jueves de la semana pasada, en la oficina de ANSES Mar del Plata, una persona mayor de 91 años, un adulto mayor, decidió, por razones personales, como siempre se dan, o según tengo entendido, no soy psicólogo ni mucho menos, pero me puse a leer un poco a distintos psicólogos que opinaban, digamos, decidió terminar con su vida. Desde ANSES es un hecho realmente tristísimo, que cualquier persona decida terminar con su vida, pero creo que hay que ser muy prudente siempre con la información que se maneja. La verdad que, además, lo que me dio muchísima tristeza es, el hombre decidió pegarse un tiro, digamos. Esto fue cerca de las 11 de la mañana. Murió 3 horas después en el hospital. Todavía no estaba ni siquiera muerto, digamos, la persona. Estaba todavía luchando por su vida. Y ya había visto algunos comunicados oficiales hablando de genocidio, digamos, ¿no? Y yo creo que es muy fuerte, primero, la palabra. Es perder la noción de lo que significa un genocidio y faltarle el respeto a todos aquellos que han vivido un genocidio verdaderamente, utilizar eso por una decisión personal de un jubilado. No tiene ni siquiera el caso hablar de cuánto cobraba o dejaba de cobrar, que era una suma muy importante, digamos, pero me parece ya entrar en detalles que no vienen a lo concreto, digamos, ¿no? El hombre no se pudo respetar ni siquiera su voluntad. Era un hombre, había sido un médico prestigioso, súper activo en su comunidad, de un montón de prestigio, que la reparación histórica recién se lo había reconocido ahora, tanto en la pensión de su mujer, que había fallecido hace mucho tiempo, como en su propia jubilación. Es decir, un programa recién este año o el año pasado se le había reconocido. El hombre tenía 91 años, es decir, estaba jubilado hace 26 años. Durante 25 años el hombre estuvo cobrando mal, y recién ahora se le había reconocido la reparación histórica. Y aprovecho para seguir instando a las personas de Pehuajó, a los adultos mayores de Pehuajó, que se acerquen, porque hay muchísimos adultos mayores en Pehuajó beneficiados por la reparación histórica y que todavía ni siquiera han acercado a ANSES a decir quiero aceptar o no quiero aceptar. Pero creo que lo importante y lo que estamos trabajando desde ANSES, y en esto fue una bandera mía personal, si se quiere, desde el día 1 que llegué al cargo, trabajar mucho con los centros de jubilados. Los centros de jubilados son... esta persona, al final, explicado por sus sobrinos, terminó tomando esta decisión porque se sentía muy solo. Había muerto su último amigo, él tenía 91 años, había muerto su último amigo, su mujer había muerto hace mucho tiempo, ya no se podía desplazar solo,
y habiendo sido tan exitoso, un médico tan exitoso sintió que su vida no tenía sentido. ¿Y dónde está, si se quiere, el aprendizaje para mí acá? ¿Y por qué sigo haciendo énfasis, y desde la ANSES seguimos haciendo énfasis, en la importancia de los centros de jubilados? Porque son un núcleo de unión, un núcleo de actividad, un núcleo donde se puede compartir un montón de actividades. Yo he compartido actividades con el centro de jubilados y he realizado actividades con el centro de jubilados porque creo que hoy el adulto mayor en un montón de ocasiones está solo, digamos. Uh-huh. Y no tiene que ver con lo económico. Creo que la importancia... lo que yo hablo es la soledad es lo peor, digamos, ¿no? No importa si tienen el mejor pasar como este jubilado, que tenía claro, realmente el mejor pasar, o tienen un pasar económico, digo, eso es, cuando uno está acompañado, eso es accesorio, digamos. Lo importante es estar acompañado. Y desde ahí es donde yo estoy tratando de hacer foco en los centros de jubilados. Y a tal punto, hemos ideado ya desde el mensual de junio, uh-huh, cada nuevo jubilado o cada nuevo pensionado recibe con la resolución que le otorga el beneficio, recibe una notificación del centro de jubilados, ya sea de Monescazón, de Madero, de Paso o de Pehuajó, es decir, el centro de jubilados acorde a su distrito, una nota invitándolo a realizar las distintas actividades, contándole quiénes son las autoridades, contándole en qué día y qué actividades tienen para realizar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es importante que los jubilados, los adultos mayores, se acerquen a los centros. Allí están nucleados, allí cada requisito, cada necesidad de información lo pueden informar, lo pueden. Nosotros, la ANSES tiene una convención que se hace todos los meses, donde todos los centros de jubilados están representados en las federaciones y las federaciones mandan a su representante a una reunión con los directivos de ANSES. ¿Para qué? Para recibir de primera mano las modificaciones. De ahí salieron las modificaciones de Argenta, de ahí salieron un montón de inquietudes que las vamos volcando, como capacitaciones. Para Pehuajó se vienen capacitaciones en informática, capacitaciones en cajeros electrónicos para la segunda mitad del año. ¿Por qué? Porque lo importante es que el adulto mayor se sienta acompañado y se sienta valorado. Y creo que la reparación histórica viene a hacer eso, a valorar 60, 30 años de aporte, 60 años de edad, digamos, para las mujeres, 65, que han colaborado a la patria. Un adulto mayor valorado es un adulto mayor feliz. Y eso es lo importante. Diego, como siempre, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, Diego Llerena, el gerente de la UDAI local de ANSES, hablándonos de un montón de novedades que tienen que ver